Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy les presento crespele alla fiorentina, una receta tradicional toscana que consiste de finos crepes rellenos de espinaca y ricota, bañados en salsa blanca, rociados con una simple salsa de tomate y gratinados en el horno. Un plato muy rico que se presta para ser preparado en cualquier época del año. Vamos a comenzar preparando los crespelle, crepes o panqueques como les decimos en Argentina. Para 4 porciones, los ingredientes son 100 gramos de harina, 2 huevos, 250 mililitros de leche, 25 gramos de manteca derretida y una pizca de sal. Pongo la harina en un bowl. Agrego los 2 huevos. Y la pizca de sal. Mezclo primero los huevos y la harina para formar una pasta espesa. Y continúo agregándole la leche poco a poco hasta obtener una mezcla bien líquida. Y con estas cantidades salen entre 8 y 12 panqueques bien finos según el tamaño que los hagan. Por último, agrego la manteca derretida. Mezclo y dejo reposar por media hora. Luego de que la masa reposó, puedo comenzar a cocinar los crespelle. En una sartén caliente untada con un poquito de manteca, vuelco un poco de la mezcla, unas 3 cucharadas. Cuando comienza a despegarse de los bordes de la sartén, los doy vuelta. Estas preparaciones a las que nos referimos como cocina francesa, como los crepes, la béchamel y algunas otras, fueron de hecho traídas por Catalina de Medici junto con toda su brigada de cocineros y sus formas italianas de hacer las cosas a la corte francesa como reina consorte del rey Enrique II de Francia. Por lo tanto, los crepes se originaron en Italia, no en Francia. Una vez listos, los cubro con un repasador y los dejo hasta el momento de utilizar. Y sigo con el relleno. Vamos a necesitar 2 atados de espinaca, una taza de ricota, más o menos 290 gramos, 2 cucharadas bien colmadas de queso tipo parmesano rallado fino, sal, pimienta y nuez moscada para condimentar. A las espinacas las cocino directamente en una sartén con un poquito de agua hasta que estén bien tiernas. Y voy agregando más de a poco hasta terminar con todas. Las escurro bien para retirarles la mayor cantidad de agua posible y las reservo. La ricota tiene que ser fresquísima. La pongo en un bowl. Pico finamente la espinaca a cuchillo. Y la uno junto con la ricota. Condimento con sal, pimienta y nuez moscada a gusto.
Agrego las 2 cucharadas del queso rallado bien fino y mezclo todo muy bien. Una vez listo el relleno, lo cubro y reservo mientras preparo la salsa de tomate, para la que voy a necesitar media taza de salsa de tomate o passata, un diente de ajo y un poco menos de media cebolla. Pongo a dorar el diente de ajo cortado a la mitad en una sartén con un poco de aceite de oliva. Mientras se doran despacito, pico muy finamente la cebolla. La agrego a la sartén y la cocino hasta que esté tierna y traslúcida, sin dejar dorar. Agrego la salsa de tomates, condimento con sal, pimienta y dejo reducir a fuego bien bajo durante 20 minutos. La salsa ya está lista. Retiro los dientes de ajo y la reservo. Para la salsa bechamel voy a necesitar 30 gramos de manteca, 30 gramos de harina y medio litro de leche. Pongo a derretir la manteca en una cacerolita. Una vez que se derritió por completo, agrego la harina y mezclo para formar lo que en francés se llama un roux. Agrego leche fría de a poco mientras mezclo para evitar que se formen grumos. Si no, se podría calentar la leche aparte y agregarse toda de golpe, pero así nos ahorramos de ensuciar un utensilio más y el resultado es el mismo. Una salsa bien cremosa y lisa, sin grumos y que nape la cuchara. Condimento con sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Ahora sí, tenemos todo listo para comenzar a armar. Tomo un crespelle y pongo una buena cucharada del relleno. Esparzo para cubrir la mitad. Cubro doblándolo a la mitad y doblo otra vez para formar un triángulo. Enmanteco el fondo de una fuente para horno y acomodo dentro los crespelle. También se los puede formar enrollándolos como un canelón, pero a estos, con forma triangular, en la campiña toscana se los solía llamar pezzole delle nonna, que en el dialecto local significa pañuelos de la abuela, refiriéndose a los que éstas usaban para cubrirse la cabeza. Una vez acomodados en las fuentes, los cubro con la salsa bechamel. Si se les enfrió, le pueden dar un golpecito de calor antes de utilizar para que esté bien fluida y cremosa. Luego se pone por encima unas cucharadas de salsa de tomate, como para manchar la bechamel. Finalmente se espolvorea con queso rallado y se hornea a 180 grados durante 15 o 20 minutos, o hasta que estén gratinados y dorada la superficie. Se dejan enfriar unos minutos y se sirven. Crespelle a la fiorentina, un plato típico toscano. Es definitivamente una comida casera reconfortante que se encuentra en las trattorías toscanas extremadamente tradicionales. Espero que les haya gustado este plato y los animo a que lo prueben.
Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Los invito a poner un me gusta y a suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.